Saludos a todos. Durante la noche las cifras cambiaban, sumaban, restaban, no importa. Sean 40, sean 41, sean 46, sean 48, una muerte son demasiadas muertes. Y mucho más cuando ocurre en un centro penitenciario, en un lugar diseñado para la sanción, ciertamente, pero también para reinventar las vidas, para volver a ser. Y además, bajo la tutela de un Estado que tiene la obligación de protegerles. En medio de esta vorágine de violencia que abate a Honduras, la muerte no perdió su brutal y asquerosa puntualidad, que diría el iluminado poeta Mario Benedetti. Ayer sus garras se fincaron sobre mujeres reclusas. Luego se derivaron en una serie de reflexiones, tuits y publicaciones por todos lados, de funcionarios rasgándose las vestiduras, de gente buscando, en medio del shock, cómo deducir responsabilidades políticas, siempre en la acera de enfrente. Hoy vamos a tratar de entender aquí, en este foro, en un diálogo sosegado, los alcances y las repercusiones de tanto dolor, de tanta estupidez, de tanta muerte en este país, hoy particularmente en una cárcel de mujeres. Esta tragedia tras las rejas es objeto de análisis hoy en nuestro foro de TV Azteca Honduras. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros contertulios esta mañana. El abogado Salvador Ávila Zelaya, un oficial estudioso en Carabineros de Chile, un hombre con gran experiencia y con un lúcido concepto sobre la seguridad integral. Y el abogado Lester Ramírez, abogado analista brillante, funcionario de gobernabilidad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, una de las ONG más beligerantes y más inteligentes de este país. Abogado Ávila, es un gusto tenerle esta mañana. El placer es mío, Darío, por darme este espacio, la invitación que siempre atiendo muy cordialmente en un espacio del cual se debe de informar a la ciudadanía de la mejor manera, de la manera entendible. Le agradezco mucho. Doctor Ramírez, es un gusto tenerle. Muchas gracias, licenciado Vanegas, de nuevo, y un placer estar con el imagino que carabinero Ávila aquí. Sí. No. La verdad es que es un momento muy oscuro para el país, es lamentable. Creo que hay que pensar en estos momentos, no en la confrontación, sino en buscar realmente cómo poder tener un espacio reflexivo dentro de la sociedad, el gobierno, los diferentes sectores. Creo que es muy importante. Este es un llamado de atención para todos nosotros, no solamente para el gobierno, ¿no? ¿Cómo debe interpretarse lo que pasó ayer? Antes que todo, Darío, sí, me uno a las palabras porque solidarizarnos con las familias de las personas dolientes, un hecho trágico que se enluta la sociedad hondureña. Y no así lo que venimos arrastrando históricamente, y no una historia antigua. Tenemos una situación que data del 2000 con estas tragedias que se han registrado en los centros carcelarios del país, lo cual lo hemos lamentado. Y que no se quede solo en el lamento y la situación que estamos llevando. Estuvimos compartiendo hace unos 2 meses, Darío, cuando se pronunciaron las medidas a tomar para tomar el control de estos centros penitenciarios, porque para mí es inaceptable que la ingobernabilidad en estos centros penitenciarios se siga dando, se siga anunciando y se diga, o el hecho de la aceptación de la ingobernabilidad no debe ser susceptible en la gobernanza del Estado de Derecho, de mantener una tan sola vida de un ciudadano que es privado de libertad. Se debe de respetar, se debe de cuidar, se debe de dar todas las garantías que la Constitución de la República, y como seres humanos y como Estado adscrito a los convenios internacionales, que así nos debemos a ellos. ¿Usted qué primera interpretación hace de un acontecimiento tan espantoso? Bueno, lo primero que se me viene a la mente, obviamente, es el reto que tiene el gobierno, pero
más allá del reto que tiene el gobierno, creo que es importante comprender de que el sistema penitenciario es uno de los lugares o instancias más corruptas que hay en el país, una de las instancias prácticamente infiltradas por la criminalidad, una instancia que también por años, como dice también el licenciado Ávila, ha estado en el olvido, ¿no? Y en el olvido implica también que se reproducen prácticas y costumbres a lo interno de los centros penitenciarios que le buscan dar privilegios a ciertas personas. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de visitar tanto el sistema de hombres, pero de mujeres, de menores también. Y en estos sistemas, en estos centros penitenciarios, lo que vemos es que hay diferentes niveles de privados de libertad. Privados de libertad que tienen capacidad adquisitiva para tener, ¿no?, ciertos privilegios, hasta incluso televisión, acceso a comida de entrega, acceso también a mujeres o en caso también a diferentes tipos de privilegios del mundo externo. Y esos niveles de privilegios crean dentro del sistema carcelario, obviamente, desigualdades. Así como en nuestra sociedad también tenemos desigualdades porque también tenemos privilegios, algunos adquiridos de manera a través del trabajo, pero otros también a través de la corrupción, ¿no? Lo mismo sucede en el sistema penitenciario. Para poder limpiar el sistema penitenciario hoy en día, primero el Estado hondureño, las instituciones estatales que resguardan los centros penitenciarios tienen que limpiarse por dentro también. Es decir, no podemos hablar de un sistema penitenciario donde el Estado recupere el control cuando el mismo Estado está infiltrado por la criminalidad, por la corrupción. Y eso creo que es el primer paso que se debe hacer en esto, licenciado Vanegas. A su juicio, ¿los privados de libertad en Honduras están resguardados por delincuentes? Bueno, están resguardados por personas como todos nosotros que tienen una función pública en estos casos. Algunos son susceptibles a la corrupción y eso es donde incrementa estos riesgos porque, ¿no?, lo que sucede en estos centros penitenciarios es que todo, prácticamente todo, implica una transacción, prácticamente todo implica un soborno, prácticamente todo implica realmente una comisión y una coima. Ese es el sistema como funciona. Lo preocupante también, licenciado Vanegas, es cuando aquellos se pueden ser buenos funcionarios o buenos empleados, servidores públicos, incluso los mismos custodios quieren hacer el trabajo bien, son amenazados, incluso algunos han muerto porque no se prestan al sistema corrupto. Así es de complejo este sistema, licenciado Vanegas. Abogado Ávila, hace 6 meses se decretó en Consejo de Ministros un estado de excepción. Hace 70 días se nombró una comisión interventora con amplios poderes para poner orden en un espacio desordenado, anárquico y caótico. ¿Por qué ocurrió lo de ayer? Muy interesante, Darío. En algún momento esto lo vemos o lo ven los especialistas también en esta materia, la situación que existe un desafío hacia el gobierno por este submundo en que se ve enredado toda la situación carcelaria. Al tener ese submundo, cuando se está desarrollando seguridad, los enemigos vienen de gratis, los enemigos van a estar ahí puntualmente. ¿Qué sucede con lo de ayer? Era algo que se debía haber previsto. ¿Por qué? Estábamos atacando o endureciendo el blanco en otras cárceles del país. Precisamente ayer, de manera simultánea, y es un dato muy importante, se estaba interviniendo en un procedimiento en una cárcel de La Ceiba. Incluso anunciado. Incluso anunciado. En esta condición ya se dan situaciones diferentes. ¿Qué sucede? Ya no es una situación generalizada a quién voy a ir a registrar. Ya se dieron los puntos, que era lo que se tenía que hacer en esa cárcel y el resultado fue bueno. ¿Por qué es previsible para todos menos para los que les corresponde evitarlo? Me uno al comentario y al criterio del abogado Ramírez, en el sentido que hay situaciones de fugas de información y esto es porque es muy amplio, Cuando se endurece ese blanco,
se debilita el que se considera el de las mujeres y que creyendo por ser una condición de mujeres que va a ser mucho más débil, el guante debe ser blanco, donde en ellas también existe un índole de criminalidad, un índole de ensañamiento muy grave. Ayer tuvimos situaciones de muerte por armas de fuego, tuvimos por arma blanca y un caso muy considerado con tanto ensañamiento con lapidación, Sí. donde vinieron a dejar, o sea, el trato hacia otro ser humano no se tiene la mayor dignidad posible. Entonces, ayer se ve atacado en esta condición de dos estructuras criminales donde las dos están armadas. Y no quiero llevar el tecnicismo de una condición como masacre, si lo que fue un enfrentamiento. La masacre como tecnicismo lo manejo personalmente, y así lo dice el estudio, es que tiene la característica principal en estas dos fuerzas, una tiene que estar indefensa. Y no ocurrió esto el día de ayer. Eran dos grupos armados en el sentido de que tenía que haber el resultado que se dio. Inclusive arrastró mucho más muertes que cualquiera de las cárceles de hombres que se han registrado en este año. ¿Se enfrentaron dos pandillas? Se enfrentaron dos pandillas. Esa situación no lo podemos negar, es una situación pública. Una de ellas, que es la que ha sido más beligerante, ir en contra del Estado porque ha tenido más ataques o más situaciones de neutralización por parte de las fuerzas del Estado. ¿Quién a su juicio saca provecho de esta tragedia, abogado Ramírez? Bueno, aquí el crimen organizado. Hay toda una teoría sobre cómo el crimen organizado funciona en contextos cuando el mismo crimen organizado se siente amenazado, ¿no? Y comúnmente se le dice calentar la plaza. Y en este caso el crimen organizado lo que hizo prácticamente es crear un gran distractor en este centro penitenciario de mujeres para que el mismo Estado, para que el aparato estatal, para que la comisión interventora no hiciera estas actividades de limpieza en las cárceles de hombres. Entonces, esta es una gran distracción también, sirve, a pesar de esta situación de confrontación entre dos grandes pandillas, sabemos claramente de que están también buscando esos puntos débiles desde el mismo Estado, desde la misma comisión interventora, para que no toquen los intereses de los centros penitenciarios donde están los hombres, donde hay más sofisticación en la criminalidad organizada y puedan continuar operando. Y aquí no solamente estamos hablando también de pandillas, acordémonos de que la población criminal o la población penitenciaria en Honduras anda alrededor en estos momentos de 20,000 personas, privados de libertad entre hombres y mujeres. Esta población creció y se duplicó en menos de una década. Con los gobiernos nacionalistas, con el incremento de las penas por extorsión y otros tipos de delitos, incrementó, pero no incrementaron las cárceles, no incrementaron también los programas de rehabilitación, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos, que especialmente el modelo del sistema de las mujeres era muy pro rehabilitación, pero lastimosamente el sistema que tenemos actual, los hombres en las cárceles de adultos, estos programas de rehabilitación prácticamente se inscriben de manera voluntaria, cuando deberíamos tener también que parte de las penas que impone el sistema judicial tengan también un mecanismo de rehabilitación que los obligue también a tener un trabajo de vocación, una educación y un proceso donde se puedan reinsertar en la sociedad, ¿no? ¿Ya se le fue de las manos todo el sistema penitenciario al gobierno? Absolutamente no. Yo creo que es importante que en este momento el gobierno lo que debe hacer, más allá de los movimientos internos en la Secretaría de Seguridad, es realmente replantearse que este es un problema estructural. Este no es un problema de la narcodictadura o que se le heredó el gobierno anterior. Este es un problema histórico en Honduras, un problema que se viene dando desde ya más de 20 años y que las medidas que se han tomado han sido medidas meramente reactivas. Aquí ocupamos políticas de Estado. ¿Y usted qué opina, oficial Ávila? ¿Ya se le fue de las manos al gobierno? Considero que no. Considero que no. Y parto desde el punto de vista que mi criterio y mi posicionamiento es en que cuando alguien ya está encerrado, él está perdiendo.
él pierde desde ese momento la situación de actuación, la situación de operación, la situación de coordinación, que es lo que él necesita en ese momento para estar también cubriendo otras razones o otros aspectos de criminalidad afuera de ellas. ¿A qué se está refiriendo con ese concepto? ¿Es acaso perder potencia de fuego, tener la capacidad de terminar con 40 vidas? No se determina de esa manera. No creo que el día de ayer sea una situación de decir números. Ahora, en el momento que ya están, es algo planificado, es algo estructurado, porque hay imágenes públicas que dan a conocer de alguien, inclusive cuando alguien figura con una camiseta y un logo especial de alguien, killer lo dicen en inglés, Punisher también. Entonces él sí ya lo pensó cómo iba a actuar en ese momento. Entonces la situación sí era con planificación, el ensañamiento debido sí se tenía para eso. Pero el logro de ellos es también decir si tienen que haber muertes y quiénes contra quién. Porque aquí también son estructuras que van todavía arriba de las que estábamos nombrando, como menciona el abogado Ramírez. ¿Tiene ¿verdad? algún significado especial, particular, que teniendo una mujer en la presidencia, teniendo una mujer en la comisión interventora, habiendo anunciado la intervención, habiendo anunciado mano dura, justo esta matanza se provoque y se escenifique en una cárcel de mujeres? Podría ser un mensaje, pero como lo dije anteriormente, era una situación de que el endurecimiento del blanco en otras cárceles de varones, entonces se dirigiera hacia la que estaba menos, podría decir, menos protegida, con la menor calidad de control que se deba ejercer también en una cárcel de mujeres, porque debe ser tratado de la misma manera. Entonces, no creo que sea una situación de un mensaje de género. Esta es una situación en contra del Estado y no dirigido directamente a la presidenta por su condición de mujer. ¿Comparte usted, doctor Ramírez? Bueno, lo comparto y creo que es importante también entender de que los grupos criminales, especialmente las maras, utilizan mucho la simbología, ¿no? Utilizan mucho los mensajes sutiles en su manera de operar. No nos sorprendería de que este es, como usted está consultando y preguntando, de que este es un mensaje para decir, ¿no? Tenemos control, podemos decidir quién muere y podemos mandar un mensaje de impacto dirigido a las mujeres. Acordémonos de que Honduras es uno de los países más violentos contra las mujeres y es un mensaje a todas aquellas mujeres que están en la administración pública, que están tratando de hacer cambios pro los derechos de la mujer. Más allá de la simbología también del tema de género, también nos manda a decir, como decía al inicio, de que tenemos que reflexionar como sociedad y el gobierno tiene que empezar a entender de que no hay una persecución política contra ellos, que no tenemos, ninguno de nosotros tenemos un afán de conspirar contra el gobierno, que no, esto no se trata de una agenda electoral tampoco. Lo que queremos es que hicimos una apuesta por un nuevo gobierno y esperaríamos que este nuevo gobierno produzca cambios en seguridad, en educación, en seguridad, en inversión pública, y no los estamos viendo. Entonces, ahí es donde creo que es importante que todos pongamos las bardas en remojo y empecemos a ver cómo podemos resolver estos problemas que a todos nos afectan de manera conjunta, ¿no? Señores, permítanme hacer una pausa para anuncios y promociones mientras tienen un espacio para seguir disfrutando de su taza de café a pesar de todo. Una pausa nada más. Señores, entre tantísimas cosas que se dijeron ayer de parte de los responsables públicos, se habló de varios términos, que es un sabotaje, que es una gran escalada conspirativa contra el régimen, que es un ataque terrorista, que es una venganza de los que construyeron un narcoestado. ¿Cómo valoran ustedes estas primeras respuestas del gobierno? No, en mi opinión muy personal, la situación sí la sigo sosteniendo. Es una situación de desafío hacia el Estado por parte de ese
submundo criminal, en el cual se va a ver afectado con intereses grandísimos, con intereses multimillonarios, donde así es considerado esta condición. Expertos mexicanos, colombianos, brasileños, israelitas, estadounidenses, como lo mencionábamos ahorita en el entretiempo, era de conocer siempre de estas situaciones de estructuras, cómo deben estar edificadas todas estas situaciones, lo que se tenga también en el orden penal, porque las reformas que tengan que haberse dado, ya que hubieron condiciones en algún momento, pero ya debieron de haber sido revisadas, ya que nuestra mayor cantidad de población penitenciaria rebasa más de los 8,000 privados de libertad que no han sido condenados y están con una prisión preventiva. Una prisión preventiva que tiene que cumplir por 2 años, no rebasar esos 2 años o una ampliación si el Ministerio Público así lo solicita, por 6 meses más. Pero ¿qué es de esto? Va a ser absuelto. O sea que muchos de ellos están siendo encarcelados de manera, siendo ellos inocentes. Óigalo bien. Y de esa situación, ayer también, privadas de libertad, que estaban bajo un proceso y podían ser defendidas con otro tipo de medidas. ¿Qué reflexiones hace usted, doctor Ramírez, al escuchar este tipo de calificativos a priori de funcionarios? Mire, yo creo de que desde el punto de vista de la comunicación política, este tipo de mensajes le va a ir, se puede decir, quitando empatía y simpatía en el gobierno. Es decir, al final vamos a ver que estos mensajes le van a afectar negativamente al gobierno. Cada vez que la población escuche estos mensajes de los funcionarios, el mismo gobierno va a perder confianza, va a perder aceptación y va a perder apoyo desde la población. Sí, pero se está yendo usted a las consecuencias. ¿No les parece acaso preocupante o es una reflexión mía muy limitada por mi sencillez, que cuando se escuchan calificativos así, que es una reacción del narcogobierno anterior, que son los vestigios de la Honduras de allá que construyó aquel señor que está allá, que etcétera, etcétera, o estos términos que usó el canciller, gran escalada conspirativa, y todos los que buscan y rebuscan, incluso historias casi como de don Marcial Lafuente y Estefanía, en las teorías de la conspiración más enredadas. ¿No le parece que asistimos a funcionarios que no tienen una lectura adecuada, un diagnóstico adecuado precisamente para aportarle soluciones al problema, que no lo están viendo con claridad? Realmente yo no creo eso, licenciado Vanega. Yo creo que esta es una línea comunicativa de un planteamiento estratégico. Entonces no nos están diciendo la verdad. Esto viene porque, ¿sabe por qué? Porque todos estos funcionarios que reaccionaron de esa manera dijeron el mismo argumento. Es un sabotaje, es una conspiración, nos buscan afectar, desestabilizar como gobierno. Pareciera de que todos así le mandaron el mensaje que tenían que decir al público. Que era idéntico a lo que habían dicho 24 horas antes con el caso de doña Gabriela Castellanos. Entonces, esto es parte de un planteamiento comunicacional, estratégico, para desvirtuar una realidad. Lo que se está construyendo en este momento es que se está construyendo una realidad a partir de estos mensajes, que eso es muy peligroso y que eso hoy en día es una práctica muy consuetudinaria de muchos gobiernos. ¿Está de acuerdo usted, oficial, que cuando no se tiene un diagnóstico certero no se puede aplicar una medicina eficaz? Estoy de acuerdo con usted. Las situaciones de los estudios, de los hallazgos, de los procesos, de los seguimientos a esos procesos, si no están debidamente enfocados, porque también pueden existir un enfoque creado. El enfoque creado es el que usted manifiesta, en la situación de tener una comunicación que resulta estratégica a mi conveniencia,
Porque al final del túnel todo esto es una situación y condiciones de lucha de poder. Alguien está aprovechándose, alguien está diciendo, no, es que estas son las situaciones que no se han hecho en toda una semana y dicen la palabra, las ñangaradas, y entonces existen estos ataques. Discúlpeme que yo ya lo diga con puntos y comas. Pero en ese sentido, y al final de ese túnel, la lucha de poder está siendo aprovechada por otro sector, del cual un tercer actor lo que está realizando es sus acciones para poder tomar control de lo que está perdiendo en las cárceles. Ayúdenos a entender la letra pequeña. Usted que es el experto, más allá de los límites que nos impone un programa como este de respetar la estética y de no entrar en ensangrentar más nuestra pantalla, pero ¿qué fue lo que pasó? Los enemigos, los propiciadores de la masacre, de la matanza, estaban allá adentro. ¿Cómo introdujeron armas tan grandes? ¿Cómo introdujeron combustible para el incendio? ¿Cómo es que no existe guardias fallecidos si se asume que es un fuego cruzado? ¿Dónde estaban los custodios? ¿Qué reflexión puede hacer usted sobre eso? Sí, en el conocimiento nuestro al visitar estas cárceles y principalmente de la que es sujeta del tema que estamos tocando hoy día, la población penitenciaria no está en el momento combinada con la situación de los custodios. Y el cruce de este fuego, me refiero al enfrentamiento armado, no así también a las condiciones que se dieron de que tenían que quemar a algunas, tenían que ver que esta situación impactara. Eso es lo que busca. Ahora bien, de las condiciones, ¿cómo pudieron haber pasado las armas? Nosotros estamos teniendo las situaciones que la sensibilidad humana de la mujer ya no es lo que es utilizado para pasar en partes. Ahora pasa el fusil completo, esto no ya, y armamento de grueso calibre, operado por mujeres. Entonces esto es la debilidad con la cual contiene uno de los 3 pilares fundamentales en la administración carcelaria penitenciaria, que son los custodios. Y es ahí donde está la falencia que debe ser revisada puntualmente en una situación de análisis que se pueda tener con ellos y estudio, porque no existe otra condición. Estos entran por la puerta y salen por la puerta. ¿Cuántas personas armadas se enfrentaron allí? Es un detalle bastante ligero, habría bastante ligereza de mi parte decir de cuántas se trataba, pero sí un número mayor en personas armadas, sí, de 15 a 20 personas armadas adentro. ¿Cómo entra ese arsenal? Esa es la pregunta que nosotros estamos tratando de dilucidar y con responsabilidad poder decir que tiene que hacerse revisiones exhaustivas, veedurías exhaustivas, protocolos exhaustivos de las condiciones que tenga que revisarse, esos anillos de seguridad que se tienen y de quiénes es. Porque el control no está con los presidiarios, la manera cómo entran y salen situaciones, cómo entran y van visitas. Las condiciones de cuánto se paga por un armamento que ingrese, cuánto se paga por droga que ingrese. Entonces estas condiciones son ligereza y no irresponsabilidad al momento de manifestarlo. La jefa del Ejecutivo, doña Iris Castro, dijo ayer, entre otras cosas, unas cosas más graves que otras. Dijo literalmente que aquello era un monstruoso asesinato planificado por maras. Aquí es donde hay una frase que me provoca detenerme y preguntarle a usted qué significa eso viniendo de la principal responsable de administrar el país. Dijo que eso fue a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Vista y paciencia de autoridades de seguridad. ¿Qué opina usted? Prácticamente está reconociendo el fallo que tuvo su gobierno. Lo está diciendo claramente. Y por eso es que se tienen que tomar medidas contundentes. Más allá de cambiar a un ministro, se tienen que revisar quiénes son realmente los custodios. Según, y esos son fuentes de los mismos policías que han consultado, en este gobierno, cuando se hizo esta transición de los militares a los policías, que fue muy abrupta y que no hubo realmente un proceso planificado,
los policías que llegaron a retomar el cuidado de los centros penitenciarios en Honduras eran enviados de los diferentes departamentos del país y eran escogidos no por su capacidad, no por su integridad. Eran los policías que los jefes departamentales no querían. Eran policías que estaban envueltos en situaciones de irregularidad, estaban envueltos en situaciones de que no cumplía con su deber y como castigo, eran enviados a estos centros penitenciarios para cubrir las labores que hacían los militares. Usando estos términos en sentido figurado, era como personal de desecho. Así es. Y ahí es donde también hay que empezar a revisar estos procesos, como dijo también el licenciado Ávila. Es importante, y esto lo venimos hablando de décadas, tener un sistema penitenciario de carrera, tener personal con la capacidad para comprender cómo funcionan estas organizaciones desde adentro. ¿Cómo entraron estas armas? Bueno, ahí hay que tener un sistema de inteligencia y lo hay. Los mismos internos informan, entre ellos mismos se delatan. Entonces hay todo un sistema de inteligencias que hay que tenerlos desarrollados. Hay que también saber, ¿no?, cuáles son los puntos débiles del ingreso de estas armas. Nos preguntamos, ¿hay un mecanismo de rayos X en este centro penitenciario de mujeres? O sea, hay realmente, así como tenemos en los aeropuertos donde pasamos una máquina de rayos X, todos los víveres que entran, todos los comestibles que entran, incluso, ¿no?, los pañales, porque esto es, hay que ser muy astuto en entender que ellos buscan cualquier mecanismo para introducir estas armas. Precisamente, pero al custodio lo forman para sospechar de todo, para cuidar todo, para filtrar hasta el aire que ahí se respira. Entonces, por eso es que nos invade la pregunta, ¿dónde estaban los guardias? ¿Tiene usted alguna respuesta? Sí, en esa condición, como se dieron los hechos, y disculpe no haber evacuado toda la pregunta de manera completa, la anterior que usted me realizó, los custodios siempre están en puntos estratégicos que se establecen fuera del límite que está para que la población penitenciaria pueda departir, pueda conjuntarse, pueda hacer trabajar si fuera el caso. Trabajar, que sería la rehabilitación ideal. Exquisita, ideal, excelente en este tipo de casos, porque el privado de libertad no lo está teniendo. Pero siempre volviendo a su pregunta, los puntos estratégicos para establecerse se deben a los puntos de control, accesos, ingresos, cocina, y situaciones que están lejos de la población penitenciaria. Y explíquenos como experto, en el momento del ataque, ¿cómo es que no puede neutralizarse? No hay cámaras ahí. ¿Cómo es que puede pasar tanto tiempo sin que se abra una puerta para que unos señores no se queden aprisionados en medio de un incendio en un lugar confinado? Las condiciones es que al momento de intervenir o tener control en el momento crítico, vuelve una situación de mayor complejidad. De mayor complejidad. De mayor complejidad. Primero porque no sabe si la situación en el momento, el policía no lo va a saber o el custodio no va a saber si lo que se trata de realizar es una distracción fuerte para que un grupo fuerte pueda salir. Porque lo primero que se está considerando es una situación de evasión y no un enfrentamiento. Son muchas condiciones que se pueden dar en el momento crítico. Entonces, habían casos en que unas estaban huyendo del fuego enemigo y trataban de escalar. Lo que estaba considerando el policía que estaba al otro lado es que es una situación de evasión en ese momento y no un ataque. Se figuran muchas situaciones y condiciones para lo cual debe tener el entrenamiento adecuado. Y es aquí donde tomo también las palabras de mi colega, en el sentido que debe ser una situación de vocación, la formación del policía penitenciario, no esas situaciones de castigo. Claro. Porque yo puedo venir y decirle, porque el policía que por una situación disciplinaria no se le pudo dar de baja al policía nacional, a la gente, y no al custodio. Entonces usted
lo vamos a sancionar. Va de inmediato y va para Támara. Sí. Tengo la condición de una persona con Sí, conocimiento. de acuerdo. Venga usted y va para Támara. Entonces aquello no es un grupo de especialistas, sino que un batallón de gente desechada. De personas que va a estar uniformada De figurando acuerdo. de una situación que va a ser contención en algún momento. De acuerdo. Y no la preparación adecuada. ¿Qué interpretación hacen nuestros invitados sobre la inmediata destitución del secretario de Seguridad? ¿Por qué solo él sale? ¿Habrá más cambios? Esas respuestas las buscaremos después de que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Voces desde la Junta Interventora de los Centros Penales han hablado de autogobierno. Han dicho que ahí quienes mandan son las maras, los grupos de criminales organizados. ¿Eso cómo se combate? Mire, primero que todo, no solamente están las maras, y eso es importante también entender, ¿no? Que la población, las maras posiblemente, según las últimas estimaciones, andarán en 8,000, 7,000 reclusos en todo el sistema penitenciario. Ahí hay también personas que se le dicen los paisas, que son personas también criminales de otros tipos de bandas. Ese número es un 40-45% de toda la población penal. No solamente son las maras, y eso hay que comprenderlo también. Esto no es simplemente cárceles para maras, ¿verdad? Y aquí hay crimen organizado del más alto nivel. Estamos hablando de narcotráfico, gente que está vinculada a personas que han sido extraditados también, personas también vinculadas a otros tipos de criminalidad organizada. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Porque si solamente le damos esa visión de que es mara, entonces la única solución va a ser enfocada para maras. Y yo creo que eso ya lo vimos en los tiempos del presidente Ricardo Maduro, cómo eso también fue contraproducente para los procesos de seguridad pública. Lo importante aquí es comprender claramente que el sistema penitenciario requiere una reforma integral. No simplemente requiere tener el control de las cárceles, también requiere invertir en las cárceles. ¿Cómo se les quita de la mano a las maras la llave de los candados de las rejas? Bien, son situaciones de injerencia, Darío, y el tener el control para ellos es cuando están siendo intervenidos, por fuerzas que tienen que tomar el control de estos. Porque esos módulos precisamente que son controlados por ellos son para prevenir situaciones que no sean atacados por otros grupos también delictivos, ¿verdad? En el lugar. Pero la sistematización que puedan tener las cárceles en este sentido obedece a la misma estructura con que pueden ser construidas. Personalmente yo no estoy de acuerdo que se hagan más cárceles. Yo quiero más hospitales y quiero más escuelas. Pero en el sentido del problema real que tenemos, nosotros tenemos que hacer esa separación. En algún momento va a tener que hacerse los módulos como en el momento se trató para las cárceles de máxima seguridad, pero el problema es real e inminente. Tenemos un problema ahí de dos estructuras que deben ser separadas. No lo tenemos como nuestro vecino país, El Salvador, que las tiene juntas, pero hay otros tipos de situación jurídicas, legales, que abarcan la protección de poder realizar este tipo de situaciones. ¿Cómo interpreta usted que horas después de esa espantosa matanza se destituya al ministro de Seguridad, don Ramón Antonio Savillón? Respetando mucho la persona que ha sido designada en este momento, que es mi general director Gustavo Sánchez Velázquez. Él tiene las competencias, tiene las capacidades, conocimiento y experiencia, más que todo en su condición sociológica de su expertise. Pero el rodearse de personas tiene que hacerlo, Ahora bien, respetando eso, pero es equivocada la decisión en este momento de haber cambiado al señor ministro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese sentido él ni figuraba en la comisión que está realizando los trabajos de intervención de las cárceles. Él no está nombrado. ¿Y no es la policía entonces la que se hizo cargo en febrero o marzo del año pasado de la administración de los presidios? Entonces son dos temas diferentes, Darío. En mi manera de verlo y mi criterio y mi posición es, si lo tiene a él
déjelo a él y en la consigna ya no hubiera habido ninguna intervención y déjelo a él que haga todo su trabajo, porque en él tenía que salir a luz pública de todo lo que se le está pidiendo a la presidenta de la República. Si él no tiene el presupuesto debido, el presupuesto adecuado para realizar las tareas, difícilmente va a poder tener el accionar y los resultados que como sociedad deseamos. No es el gobierno. Quien se ve favorecido con condiciones de un Estado de Derecho factible es usted, soy yo. Por supuesto. Don Lester, ¿usted cómo interpreta la salida, la destitución del ministro Savillón? Creo que fue muy dada la ligereza, creo que fue algo que realmente no responde al contexto. Me parece de que se tenía que haber hecho una revisión más profunda de los procesos. Creo que la comisión interventora también debería ser más estratégico en su comunicación e informar qué está haciendo, más allá de esa campaña que me parecía un poco también a la Bukele, ¿no? Que parecía como que quería limpiar todo en menos de 30 días. Creo que estos procesos toman tiempo, estos procesos requieren que la población entienda qué está pasando. Estos procesos también implican que la población debe entender los riesgos, porque cuando uno se afronta al crimen organizado, el crimen organizado tiene un abanico de alternativas, no solamente a lo interno del sistema penitenciario de una cárcel, también afuera. Y hay que ver cómo estas alternativas se implementan. No me sorprendería a mí, por ejemplo, en los días futuros o en las semanas futuras que se tomen más medidas, que vayamos a ver también situaciones de masacres afuera de las cárceles o situaciones que también buscan poner al gobierno en una situación precaria desde el crimen organizado. Porque así es como funcionan, ¿no? Así es como ellos mandan sus mensajes. Y es importante también entender eso, de que esto, también conozco, ¿no? al actual o al nuevo ministro Gustavo Sánchez, he trabajado con él, hemos hecho investigaciones conjuntas y sabemos claramente de que el tema de seguridad uno requiere tener un equipo multidisciplinario de apoyo. No sean activistas políticos que no tengan esa vocación política electoral, que conozcan muy bien las dinámicas del crimen, que conozcan muy bien el efecto que producen las comunidades, porque esto es algo muy interesante y es que las maras tienen un tejido social en las comunidades, tienen, ¿no?, una participación muy fuerte en la economía local y esto hay que entenderlo también. ¿Qué opinión le merece que en medio de esa confusión espantosa de la muerte y en un mar de lágrimas, navegando sobre ese mar de lágrimas, apareciera el activista político que es ministro de la Solidaridad al levantar un cheque de 50.000 lempiras para cada familia y anunciarlo con bombo y platillo vistiendo camisa roja? Mire, para mí, si hay algo que me generó bastante indignación, fue los comentarios políticos, porque son políticos, ¿no? Son oportunistas políticos de los diferentes partidos políticos, tanto el gobierno como el Partido Nacional, como el Partido Liberal. Es decir, la oposición política también ayer tuvo que ver mucho en contribuir a esta situación de polarización, de indignación. Y yo creo que, por eso yo insisto, hay que, como sociedad debemos reflexionar. Ese no es momento para llevar agua al molino. Este es el momento para resolver un problema que viene dándose por muchas décadas y que no se va a resolver únicamente con llamamientos o con cheques o con oportunismo de la oposición política. Creo que es muy importante estos temas y yo creo que esto es parte de la madurez política que deberíamos tener, que nuestros líderes políticos deberían tener. Oficial Ávila Zelaya, si usted tuviera superpoderes, por lo menos un escritorio con la decisión, con el espacio para la decisión, ¿qué haría ahora al salir de esta oficina a las 9 de la mañana para que esta tragedia no se repita de manera cíclica en Honduras? Sí, tendría que haber una condición de seguimientos al proceso actual, porque sí lo hay. Hay una condición de que se han hecho los hallazgos, se han hecho los estudios, se han hecho las veedurías y sobre todo las auditorías de seguridad en cuanto a este manejo. Después esto lleva a las etapas consiguientes, después de estos hallazgos, tener los procesos del control
y después del control la situación del seguimiento a los procesos, porque no lo tenemos inclusive con los privados de libertad que salen en condiciones o condicionamientos, como así le decimos nosotros, que esa libertad tiene que ser condicionada. Si es condicionada, que no se vaya. El Estado solo vuelve a darse cuenta cuando el privado de libertad vuelve a delinquir. Entonces, nombraría puntos integrales, la situación que tenga que ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, siempre la especialización de la policía, el involucramiento también que tenga que tener con las organizaciones civiles. En este sentido, los observadores que tenemos, tal y como el representante que tenemos hoy en día, aquí en el foro, y en conclusión, tener una situación, el ideal que pueda establecer el Estado en cuanto a la formación de equipo, de estructura, del capital humano que se pueda tener. Esa sería mi varita mágica y que no sería la instantánea. Es un proceso que tiene que llevar una comprensión por parte de la sociedad y la población en general. Un mensaje final, don Lester, del tamaño de un tuit. Bueno, apoyarse en la comunidad internacional. Creo que esa es una variable también que hay que tomarla en cuenta. Hay muchos expertos. Este es un problema que otros países lo han tenido. Yo creo que la comunidad internacional en esto puede dar un acompañamiento. Yo creo que es necesario en este momento pedir. Les agradezco, señores. Abogado don Salvador Ávila Zelaya, abogado oficial de Carabineros, y don Lester Ramírez, de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Ha sido muy ilustrador escucharles esta mañana. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. En la espantosa vorágine de violencia criminal que golpea cruelmente a Honduras, ahora las garras de la bestia que oprime a esta nación se ensañan contra las mujeres privadas de libertad. La matanza en la cárcel de mujeres de ayer sacude a la sociedad por el escenario y por la cantidad de víctimas. Pero lastimosamente, solo en sus casas se les seguirá extrañando. Pronto se olvidarán y pasarán a ser estadísticas. Ahora, en medio del impacto, se promete investigar y evitar que esto se repita. Pero lamentablemente, pronto esto se olvidará. Vendrá un nuevo evento, una nueva polémica artificial, otra gracejada de los políticos rurales, otro rebuzno de la fauna, y volveremos a la normalidad de los muertos, dispersos por las calles de toda Honduras, y no en un solo lugar. Lastimosamente, dolorosamente, es así en este país, donde la muerte no pierde su brutal y asquerosa puntualidad, y donde nos acostumbramos. Sí, nos acostumbramos a vivir con el miedo, a tal grado que nada nos hace cambiar. Porque tanta mentira y tanta mediocridad nos condujo a nuestra generación a soportar todos los dolores, por infinitos que sean. Probablemente nada cambiará inmediatamente, porque Honduras cava sin cansancio el agujero en el que se hunde. Nunca tocamos fondo para empezar a levantarnos. Aquí nunca es suficiente tanto dolor como para decir, basta ya. Gracias. Adiós.